buenos días. Este video que les traemos el día de hoy se titula Equipos de control para las emisiones de óxido de azufre. Está presentado por los estudiantes Javier Corba, Carolyn Hernández y quien les habla, Luz Rodríguez Fonseca. Somos estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle. Como introducción al tema, tenemos que el dióxido de azufre es un gas incoloro e irritante contaminante del aire. Por ser el componente mayoritario en la especie química, se usa como indicador del grupo de los óxidos de azufre, referido comúnmente o conocido como SOX. Es muy soluble en el agua y es más denso que el aire ambiental. Es un gas comprimido no inflamable. Su clasificación es no inflamable. La identificación del riesgo puede causar asfixias en altas concentraciones y las primeras vías de exposición es mediante inhalación. ¿De dónde proviene el dióxido de azufre? Una gran parte de azufre es emitido a la atmósfera y se origina en forma de sulfuro de hidrógeno, procedente de la descomposición de la materia orgánica. Estas emisiones se oxidan lentamente para formar dióxido de azufre. Sin embargo, el dióxido de azufre se produce también a partir de fuentes naturales como volcanes y actividades geotérmicas. Cabe resaltar que las emisiones mundiales anuales de dióxido de azufre se estiman en 2 millones de toneladas, casi la mitad procedente de fuentes industriales como la combustión de combustibles fósiles y el refino metalúrgico de minerales. Los óxidos de azufre corresponden a los contaminantes primarios debido a que son emitidos a la atmósfera directamente desde las fuentes. Pueden presentarse como dióxido de azufre o trióxido de azufre. Estos contaminantes son el resultado de actividades humanas tales como la combustión de combustibles fósiles con alto contenido de azufre, fundición de minerales que contienen azufre y otros procesos industriales. Esto se debe a que el oxígeno reacciona con el azufre formando dióxido de azufre. Por esta razón, la tecnología utilizada en los equipos industriales tiene una fuerte incidencia en las emisiones, aunque en muchos casos es imposible alcanzar valores aceptables de las emisiones, por lo que es necesario incluir un equipo extra que sea capaz de captar el contaminante específico antes de que éste sea expulsado al ambiente. Efectos a la salud. En general, la inhalación de dióxido de azufre tiene su principal efecto en el sistema respiratorio. El dióxido de azufre causa irritación e inflamación aguda o crónico en las mucosas de la conjuntiva y la mucosa respiratoria. El dióxido de azufre puede causar broncoconstricción y agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Los grupos de población vulnerable al dióxido de azufre son principalmente los niños, adultos mayores y personas que padezcan de asmas y enfermedades pulmonares crónicas como bronquitis y enfisema. Se cree que la toxicidad del dióxido de azufre es modulada por la presencia de partículas. A pesar que se considera un contaminante ambiental y un compuesto criterio de la calidad del aire, recientemente se ha descubierto que el dióxido de azufre se produce de manera endógena en mamíferos como el resultado del metabolismo del aminoácido L-cisteína y un aminoácido azufrado. Se especula que el dióxido de azufre tiene un efecto fisiológico a nivel cardiovascular, incluyendo vasodilatación y regulación en la función cardíaca, por lo que se cree que el dióxido de azufre endógeno es un vasotransmisor en el sistema cardiovascular. Otros efectos. Ambos, el dióxido y el trióxido de azufre, puede reaccionar con agua o vapor de agua para formar ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. De esta manera, las gotas de agua pueden acidificarse hasta 1000 veces, resultando en lluvia ácida. La lluvia ácida tiene efectos ecológicos. Como resultado de la lluvia ácida, algunos cuerpos de agua pueden volverse inhóspitos para los peces.
Además, la lluvia ácida puede provocar la lixiviación de nutrientes del suelo, a lo que a su vez puede alterar ecosistemas dependiendo de la capa superficial de la tierra. La lluvia ácida también tiene efectos estéticos porque puede provocar daños en el metal y estructuras, sobre todo en aquellos edificios y estructuras ornamentales expuestas a la intemperie. Las mayores fuentes de dióxido de azufre incluyen plantas carboeléctricas, procesos industriales que usan carbón, vehículos como locomotoras, barcos de gran tamaño, maquinaria pesada que usan combustibles poco refinados, la refinería de petróleo, fábrica de cementos, la manufactura de pulpa de papel, la producción de ácido sulfúrico, procesos de extracción de metal a partir de minerales como el aluminio, cobre, zinc, hierro y plomo, y en general el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, el dióxido de azufre se produce también a partir de fuentes naturales como volcanes y actividad geotérmica. Estas son las razones por las cuales es necesario recurrir a equipos de control para las emisiones de óxido de azufre, las cuales serán descritas a continuación. En Colombia, en el control de la contaminación atmosférica abarcan una amplia gama de tamaños, desde el extremadamente pequeño, como de 0,001 micrómetro a más de 1000 micrómetros, que equivale a 1 milímetro. Sin embargo, nos enfocamos en monitorear y estudiar las partículas de los tamaños que se encuentran entre los 0,01 y 10 micrómetros, dado que son las más peligrosas para la salud y tienen la capacidad de penetrar el tracto respiratorio. Un reciente estudio realizado en Cali se observa que las emisiones de dióxido de azufre son emitidas principalmente por vehículos particulares y transporte público individual. Para entrar en el tema del control de óxidos de azufre es importante entender qué es la absorción. La absorción del gas aplicada al control de la contaminación del aire es una operación unitaria de transferencia de materia entre fases, utilizada para la separación de uno o más contaminantes de la corriente gaseosa, por la absorción de los mismos en un líquido. Para llevar a cabo este proceso es necesario que los contaminantes sean solubles en el líquido absorbente. Los factores que influyen en la absorción son: un absorbedor de gas diseñado y apropiadamente proporcionado contacto completo entre el gas y el solvente para facilitar la difusión del contaminante. La velocidad de transferencia, el equilibrio, la superficie expuesta y el tiempo de contacto. Adicionalmente, para el control de dióxido de azufre se debe tener en cuenta la característica de la corriente, el flujo del aire, la temperatura y la carga de los contaminantes. En el control y eliminación de los óxidos de azufre hay una gran variedad de procesos y tecnologías. En la actualidad se comercializan procesos húmedos semisecos que implican la pulverización de lodos con secado y totalmente secos. En las centrales termoeléctricas se utilizan dos estrategias para el control de las emisiones del SO2. La primera es la sustitución de combustibles por otro de menor contenido de azufre y la segunda es la instalación de depuradores. En la presentación nos vamos a enfocar en los procesos húmedos y procesos secos. Los procesos húmedos implican la utilización de cal, la caliza, álcali dual, ceniza de sosa o óxido de magnesio con regeneración térmica. El proceso seco implica la aspersión de un reactivo alcalino para absorber el SO2 en el flujo de humos calientes, como lechosa muy atomizada y solución acuosa. Equipos de control de los óxidos de azufre. Hay tres tipos de equipos. El tipo más sencillo depurador de gases que limpia por fricción es la torre de rocío, donde gotas de agua al car colectan partículas de polvo.
Este dispositivo solo es efectivo para partículas bastante grandes, por lo que es frecuentemente usado como prelimpiador. Las torres empaquetadas se pueden utilizar para la limpieza de partículas por frotamiento, pero por lo general no son muy eficientes para la captura de partículas de tamaños medios, de 0,5 a 10 milímetros de diámetro. Las depuradoras dinámicas de gas utilizan una película de agua que se rocía sobre una superficie en movimiento. Esta consiste en que los gases se introducen en una forma tangencial hacia adentro de un ciclón, en donde las gotas se proyectan hacia la periferia del rociador que se encuentra en el centro. Los colectores de polvo de alta eficiencia utilizados en todos los precipitadores electrostáticos se sustituyen por depuradores Venturi, que consisten en que el líquido se pone en contacto mediante rociadores con el gas sucio que se mueve a altas velocidades a través de la garganta del Venturi, de 100 a 400 pies sobre segundo o 300 a 120 metros sobre segundo, y caídas de presión entre 20 pulgadas a 60 pulgadas de columna de agua, lo que requiere de una energía considerable debido a la necesidad de empujar los gases a alta velocidad a través del sistema. El tamaño de un depurador húmedo depende de una serie de parámetros de diseño. Se han construido depuradores que llegan a procesar más de 6.106 libras sobre hora de humos sin problemas técnicos que limiten su tamaño. Depurador húmedo que opera con caliza. El diseño del absorbedor incorpora una bandeja con tamiz o chapa perforada que reduce la mala distribución del flujo de humo. La bandeja actúa como un dispositivo para el contacto entre humo y líquido, siendo la caída de presión a través de la misma de 0,2 a 0,7 kilopascales. El diseño de la torre depende del reactivo que se utilice. Puede ser calo-caliza, la relación de potencias entre el ventilador y la bomba de recirculación de lechada y el nivel deseado de eliminación del SO2. El tanque que se encuentra en la parte inferior de la torre es de reacción o de recirculación. Su gran volumen permite el desarrollo de diversas etapas físico-químicas para lograr que se complete el proceso. El parámetro predominante en el diseño de depuradores húmedos de disulfuración de humos es la relación entre el flujo de lechada. Con flujo de lechada nos referimos a la cal, y el flujo de humos en el interior de la torre. Los depuradores que utilizan sosa operan con valores tan bajos como 10 galones sobre 1000 pies cúbicos, mientras que algunos depuradores que emplean caliza llegan a 150 galones sobre 1000 pies cúbicos. Las toberas nebulizadoras de tipo cerámico se usan en las depuradoras húmedos para controlar la mezcla entre la lechada y los humos. La presión de operación varía en un campo de valores comprendido entre 34 a 138 kilopascales. Cada parte del depurador de humos tiene una función muy importante. Por ejemplo, la entrada de los humos al depurador se diseña para evitar la deposición de sólidos de la lechada. Por encima de las bandejas, los humos pasan a través de varios niveles de nebulizadores o pulverizadores en los que se produce un contacto adicional humo líquido. En cada nivel de atomización, con un diámetro de gotas de 2000 a 2500 micras, que está en contacto con los humos durante unos 3 segundos en contracorriente, teniendo lugar en este tiempo la absorción de la mayor parte de los SO2. Por encima de la zona de atomización se dispone de una zona en la que se rompe el contacto para que las gotas de lechada mayores se desprendan y vuelvan a la zona de atomización.
Se puede generar una corrosión severa en el equipo. Esta se genera porque los humos salen del eliminador de humedad en estado saturado con vapor de agua y también porque es inevitable el arrastre de gotas de lechada que tienen una ligera acidez y pueden contener una alta concentración de cloruros disueltos. Como el gas se encuentra saturado con vapor de agua, es inevitable la condensación superficial. Este condensado puede llegar a ser muy ácido con pHs menores a 1 y por tanto las sales de calcio se pueden depositar sobre las paredes. Para minimizar estos efectos se utiliza un nuevo recalentamiento de los humos revertidos de los conductos y de la chimenea. Con las condiciones expuestas, los conductos de humos entre depurador y chimenea deben estar revertidos con un material resistente a la corrosión y la chimenea ha de estar forrada con ladrillos resistentes al ácido. Para lograr niveles altos de remoción de los óxidos de azufre se requiere que tenga un contacto físico con el agua. Se utilizan varios equipos de absorción como lavadores de regadera o aspersión, lavadores de torres empacada o de plato, lavadores con lechada de cal. Lavadores en regadera o aspersión. Este equipo es el más sencillo de los lavadores que utilizan agua como material absorbente. Utilizan gotas de agua de tamaño muy grandes, entre 100 a 300 micrómetros, que son alimentadas desde la parte superior de la cámara de absorción por una regadera o una tobera de aspersión. El contacto entre las gotas de agua y los gases depende de diversos parámetros, pero en general se considera suficiente para alcanzar eficiencias de remoción de óxidos de azufre de niveles bajo a regular, esto es entre 20 a 50% de remoción. El agua resultante del proceso contiene sulfitos y sulfatos disueltos, por lo que se debe tratar antes de su descarga al ambiente. Torre de absorción a través de ácido sulfúrico. La reacción de absorción tiene lugar en un volumen de empaque, el cual es irrigado desde su parte superior con ácido al 98% de concentración. De este modo, el sulfato se transforma en ácido y el sulfito restante retorna al reactor catalítico. Las eficiencias de remoción de óxidos de azufre son altas, superiores al 90% en peso. En este caso, el agua residual producida también debe ser tratada previa a su descarga. Es con lechada de cal. En este proceso se aprovecha la reacción química de neutralización entre los óxidos de azufre gaseosos y un material alcalino disuelto en agua. Los materiales alcalinos que podemos tener son hidróxido de calcio, óxido de calcio, carbonato de calcio. Con la elección de alguno de estos se logra la formación de sulfatos en suspensión y la neutralización de los iones ácidos producidos por los óxidos de azufre. Se pueden lograr eficiencias de remoción del orden del 92 al 95%. En la figura vemos un diagrama de sistemas húmedos, en donde ocurren 4 principales etapas: la preparación del reactivo, la absorción del óxido de azufre, la deshidratación de la lechada y la disposición final de los residuos. En la figura se presenta un proceso semiseco, en donde los gases de combustión entran en contacto con una lechada de cal. Esta consta de instalaciones de almacenamiento para la cal granulada, un sistema pulverizador, un sistema para la mezcla de cal pulverizada con material reciclado procedente del colector de polvo, un depurador seco y un colector de polvo. El colector de polvo puede ser un precipitador electrostático o una cámara de filtros de saco. El precipitador electrostático se acomoda mejor a las variaciones de temperatura, pero el filtro de saco tiene la ventaja de ser un mejor reactor para el proceso separador de la cal y los óxidos de azufre.
El diseño de la torre de absorción depende de diferentes factores, como el reactivo que se utilice, la relación flujo de lechada-flujo de humos en el interior de la torre, la relación de potencias del ventilador y la bomba de recirculación de la lechada, y el nivel deseado de la eliminación de óxidos de azufre. Esta tecnología produce dos corrientes residuales: el lodo rico en sales de calcio que debe almacenarse o disponerse en un relleno industrial, y el agua del proceso de desecado que requiere un tratamiento mediante la adición de un floculante o coagulante, por lo cual se puede producir yeso para luego descargarlo al ambiente. La cantidad de lodos producidos varía con el tipo de material alcalino utilizado. Se considera que se generan 2.7 toneladas de yeso por tonelada de óxido de azufre alimentada usando óxidos de calcio. Equipos de control en la combustión. Las tecnologías de reducción del azufre durante la combustión comprenden fundamentalmente la utilización de un lecho fluidizado donde se queman las partículas de carbón en un lecho móvil formado por partículas finas de dolomita o carbonato de calcio, y el óxido de azufre es retenido junto a las escorias como sulfatos. Lecho fluidizado presurizado. Para la combustión, el lecho se compone principalmente de sólidos no combustibles, por lo general una mezcla de material mineral de combustible con alto contenido de cenizas, arena o un material absorbente escogido para que reaccione y capture algunos contaminantes. Las unidades presurizadas operan con varias atmósferas de presión. Al aumentar la presión, permite considerablemente la reducción en el tamaño de la caldera. En la figura se muestra un diagrama del sistema con lecho fluidizado presurizado, en donde ocurre una suspensión cuasi estacionaria de partículas sólidas en suspensión en una corriente ascendente de gas. Estos sólidos en la cámara de combustión promueven una mezcla turbulenta, lo que asegura una alta eficiencia en la combustión y captura in situ del dióxido de azufre. Para la combustión, el lecho se compone principalmente de sólidos no combustibles, por lo general una mezcla de material mineral de combustible con alto contenido de cenizas, arena o un material absorbente escogido para que reaccione y capture algunos contaminantes. En la figura se muestra un diagrama del sistema con lecho fluidizado presurizado, en donde ocurre una suspensión cuasi estacionaria de partículas sólidas en suspensión en una corriente ascendente de gas. Estos sólidos en la cámara de combustión promueven una mezcla turbulenta, lo que asegura una alta eficiencia en la combustión y captura in situ del dióxido de azufre. Para la combustión, el lecho se compone principalmente de sólidos no combustibles, por lo general una mezcla de material mineral de combustible con alto contenido de cenizas, arena o un material absorbente escogido para que reaccione y capture algunos contaminantes. En la figura observamos un diagrama del sistema con depurador vía seca, en donde observamos que el gas, luego de salir del reactor, ingresa a un equipo colector de polvos, que puede ser un precipitador electrostático o una cámara de filtros de saco, ya que el producto corresponde a sólidos en suspensión. Este tipo de equipo se dimensiona normalmente para un cierto tiempo de residencia para el gas, que depende principalmente del diseño adoptado para la temperatura de aproximación y el grado de atomización. Algunas de las ventajas de la depuración por vía seca en comparación con la vía húmeda son que los materiales de construcción son más económicos, productos residuales secos, aplicación a unidades menores y simplicidad operativa. En las imágenes se observan dos tipos de depuradores por vía seca. En la parte izquierda se observa un reactor de flujo vertical que cuenta con los aspersores rotatorios en la parte lateral, y a la parte derecha observamos un reactor de flujo vertical que cuenta con los aspersores en la parte superior.
Aquí observamos una comparación entre las torres de platos y torres empacadas, en donde las torres de plato nos ofrecen un mejor comportamiento térmico, un menor consumo de energía, una baja caída de presión, menos costos de instalación y operación y una menor obstrucción. Y las torres empacadas nos ofrecen una mayor eficiencia, un mayor manejo de caudales, mayor costo de mantenimiento por los empaques, son apropiadas para sustancias corrosivas y unas dimensiones reducidas. Algunas de las ventajas que encontramos es que nos ofrecen una alta eficiencia, una caída de presión baja, unos costos de operación mínimos y unos requisitos de espacio bajos. En cuanto a desventajas, nos ofrecen una pluma de vapor, un líquido contaminado, algunos problemas operativos y unos problemas de distribución. Para el mantenimiento de estos equipos debemos realizar unas verificaciones periódicas de los ventiladores, de las bombas de recirculación, del sistema de alimentación química, de la tubería, del ducto y distribuidor de los líquidos. Se debe realizar una limpieza de los empaques realizando recirculación de solventes, chorros de agua de alta presión y aplicando vapor atmosférico.